Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. Les animamos a quedarse hasta el final del programa porque el programa de hoy va a estar muy interesante. Vamos a estar tratando Juan 1.1 y puede que aquellos que son suscriptores de mi canal digan, pero otra vez. Bueno, hoy no vamos a estar tratando la gramática que está detrás o la sintaxis que está detrás de Juan 1.1c, Seos en Hologos, sino que vamos a estar considerando lo que ha expresado el señor embustero Spinoza con relación a la traducción del Nuevo Mundo, afirmando nada más y nada menos que los testigos de Jehová hemos tergiversado la Biblia al traducir y la palabra era un Dios. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría mostrarles cómo trabajan los apóstatas, cómo trabajan las personas como este señor. Mire, Jehová, según el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16, dio un mandato al hombre muy claro. Él dijo, y lo pueden ver acá, puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho. Entonces le dice, pero bueno, de un árbol en específico no debes comer. Pero él utiliza una expresión clara, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Hay algo aquí difícil de entender? No. Pero noten cómo Satanás el diablo, con toda intención, porque hay que entender eso, es con toda intención, noten cómo Satanás el diablo tuerce totalmente lo que Jehová había dicho. Ella, es decir, la serpiente, Satanás el diablo, le preguntó a la mujer, ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? ¿No pueden comer de todos los árboles del jardín? ¿Notó usted el cambio? Dios le había dicho a Adán y a Eva, sí, mira, pueden comer de todos los árboles hasta quedar satisfechos, solamente uno no pueden comer. Pero ahora Satanás viene para despertar el interés de Eva, para poder confundir a Eva y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles del jardín? O sea, ustedes se tienen que morir de hambre. ¿Ven ustedes cómo la distorsión de lo que Dios dijo por parte de Satanás es intencionada? Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque estas personas suelen usar este tipo de psicología. Vamos a estar hablando un poquito sobre ello. Vamos a ver con claridad cómo este hombre distorsiona la verdad. Y vamos a pasar ya a considerar, yo aquí les he preparado un PowerPoint. Vamos a ponerlo en función para ayudarles a ustedes a entrar en materia. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Bueno, aquí vemos a este señor con la traducción del Nuevo Mundo en sus manos y la pregunta es, ¿está la traducción del Nuevo Mundo adulterada? Y él utiliza Juan 1.1c. Ahora, yo he decidido llamar a esto, ¿está la traducción del Nuevo Mundo adulterada? Una respuesta a la ignorancia, porque no solamente se trata en este caso de la intención, como vimos en el caso de la conmemoración de la muerte de Cristo, ¿verdad? Sino también de la ignorancia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, primero que todo, para aquellos que son seguidores de este señor, de este embustero Spinoza, yo quisiera que ustedes entendieran algo. Miren, este señor no es profesor, no lo digo yo, lo dijo en su canal, lo dijo en el canal El Cristiano Incomprendido, o no me acuerdo exactamente cómo se llama el canal, pero ya lo he dicho varias veces, él no es profesor. Dice que tiene 2 maestrías. Bueno, es posible, pero lo cierto es que la manera en que él enseña revela una ignorancia enorme, como vamos a estarlo viendo. Voy a decirles algo, aquí en los Estados Unidos existe algo que se conoce como el middle name. Está el first name, que es el primer nombre, por ejemplo, en mi caso, Renan. Está el last name, que es el apellido. No se utiliza el apellido de la madre, se utiliza el apellido nada más que del padre, que en mi caso es González. Y está el middle name, que es como el nombre intermedio. Por ejemplo, cuando decimos Juan Carlos, Carlos es el nombre intermedio. Como hemos mencionado, ¿no? Debido al embustero que este individuo es, le hemos puesto embustero Spinoza. Su primer nombre, embustero, su último nombre o last name es Spinoza, pero yo quiero añadirle un middle name. Es embustero ignorante Spinoza. ¿Por qué
este nombre, y no intento faltarle respeto, es solo una calificación apropiada y ustedes lo van a poder comprobar hoy ampliamente. Porque el problema está que este hombre ha demostrado en sus afirmaciones una ignorancia tan grande de técnicas de traducción, del griego koiné, de interpretación de un texto, que uno no puede menos que darse cuenta que es alguien que verdaderamente es ignorante. No tiene otro nombre. Entonces, vamos a comenzar viendo cuáles son los argumentos que este individuo presenta de manera resumida. Yo no voy a considerar todo el video, porque obviamente no se pasa el video cantinfleando, como es su costumbre. Yo quiero mostrarles directamente cuáles son los argumentos. Primero, el cuerpo gobernante reconoce que el griego no tiene artículo indefinido. Y él dice, bueno, pues si no tiene artículo indefinido, usted no lo puede utilizar en la traducción. Punto. Introducir un artículo indefinido en la traducción es, según dice él, un error. Es una tergiversación del texto. Y el segundo argumento que él presenta es que The Kingdom Interlinear, que es la interlineal del reino, no tiene el artículo indefinido en su lectura del griego palabra por palabra. Por tanto, el cuerpo gobernante adultera la interlineal en español añadiendo el artículo indefinido. Bueno, quedarán en pie los argumentos de esta persona. Vamos a ver con precisión qué es lo que él dice. Dice, vamos a continuar demostrando cómo la traducción del Nuevo Mundo es una traducción completamente manipulada, donde la han añadido, la han adulterado. Vimos en el video anterior, Juan 1, cómo añadieron el artículo 1 en ese texto, y hay testigos que ya reaccionan, y que esto, a ver, es muy sencillo. El cuerpo gobernante reconoce, de acuerdo al método que nos dio, de que ahí añadieron y manipularon Juan 1.1. De este método que él menciona, vamos a estar hablando en el próximo video, porque vamos a hacer 2 videos de reacción a sus afirmaciones. Para recordar por qué este video es muy especial, muy especial, obsérvalo y aprende. Vamos a recordar que se presentó en el video anterior brevemente, pues para recordar cómo manipulan su traducción los testigos de Jehová. Vayamos al libro Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, la página 81. Así que él hace una acusación aquí de que la traducción del Nuevo Mundo está manipulada, es decir, manipulación implica intencionalmente torcer algo. Así que esa es la acusación que él realiza. Bueno, él cita la obra Perspicacia acá bajo por qué se refieren algunas traducciones de la Biblia a Jesús como Dios, mientras que otras le llaman un Dios. Noten ustedes aquí que es donde él cita. La traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto. En el principio la palabra era, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y ahora viene la parte donde él hace énfasis. Es verdad que el artículo indefinido un no está en el texto griego. Pero eso no significa que no pueda usarse en la traducción. Pues en el griego koineo común este artículo no existía. Bien, ¿qué dice él? Bueno, pues si no existía, si no hay un artículo indefinido un en el texto griego y ustedes le ponen aquí el artículo indefinido un a Juan 1.1, ustedes están tergiversando la Biblia, ustedes la están torciendo y por tanto el cuerpo gobernante está reconociendo, dice él, que ellos tuercen las Escrituras. Miren qué interesante este argumento. Lo que pasa es que esta persona no analiza con cuidado, miren este punto, no analiza con cuidado el contexto de la cita que él hace y mucho menos al carecer de conocimiento de técnicas de traducción que nunca ha estudiado, al carecer de conocimiento de gramática. Ya vimos que ni siquiera sabe cómo utilizar un sinónimo que es parcial y cómo son catalogados los sinónimos como absolutos y parciales. Por tanto, no es de extrañar que no conozca de gramática en absoluto y mucho menos conoce el griego. Porque si no conoce su idioma, mucho menos podemos esperar que esta persona conozca el griego. Vamos a sacar un momentico aquí el laser para que ustedes puedan seguir la presentación y yo puedo señalarles en el momento en que sea necesario algo. Bueno, vamos a ver qué es lo que este hombre está pasando, ¿verdad? Bueno, ya esto es lo que acabamos de ver. Vamos a ver. Fíjense ustedes acá en la obra Perspicacia, pero ahora vamos a leer el contexto
para ver qué dice la Organización de los Testigos de Jehová, qué dice el cuerpo gobernante sobre este asunto. Vamos a ver qué él ha pasado por alto, qué es lo que el señor embustero, ignorante Espinosa ha pasado por alto, no ha mencionado a su audiencia, no ha examinado con su audiencia, para poder hacer como Satanás el diablo, ¿no? Tomar algunas palabras, sacarlas de contexto, tergiversar lo que realmente se dijo y no investigar el asunto a fondo. Claro, este personaje no le interesa investigar las cosas a fondo, entiendan. Lo de él es tratar de tergiversar la verdad para engañar a la gente que los escucha. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer en contexto lo que dice acá la obra perspicacia en estos dos párrafos. Algunas versiones de la Biblia, dice acá la obra perspicacia, traducen Juan 1.1 de la siguiente manera. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El texto griego lee literalmente, en el principio era la palabra era hacia el Dios y Dios era la palabra. Dicen, bueno, ahí lo tienen, ¿ve? Dios era la palabra. Sí, pero espérese, usted está pasando por alto que la traducción literal también nos dice que mientras que la palabra era Dios, sin embargo, el Padre es el Dios. Y entender la gramática subyacente en griego entre una expresión como es el Dios y una expresión como Dios es imprescindible para entender cómo traducirla. Sigue diciendo la obra perspicacia, el traductor tiene que poner las mayúsculas según las normas del idioma al cual se traduce. Está claro que es apropiado escribir con mayúscula la expresión el Dios, pues se refiere al Dios Todopoderoso, con quien estaba la palabra. No obstante, la mayúscula de la palabra Dios en el segundo caso no está justificado. La traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Es verdad que el artículo indefinido un no está en el texto griego. Pero eso no significa que no pueda usarse en la traducción. Pues en el griego koineo común ese artículo no existía. Vamos a entender qué está diciendo aquí el esclavo fiel y discreto. Está diciendo, miren, para que ustedes entiendan. Dentro de la gramática griega, el artículo indefinido no existía. Es como, por ejemplo, les voy a poner ejemplos de algunos idiomas en donde, y es importante porque aquí es donde este hombre revela una ignorancia extraordinaria. Yo no sé en qué será la maestría que él tiene, si será en limpieza, o si la maestría que él tiene quizás es en ¿cómo se llama esto? En agricultura. No sé, porque yo no puedo entender que alguien que tiene una maestría, que es un educador, según dice él, que es un psicólogo, no tenga un entendimiento de cómo funcionan los idiomas. Dos idiomas diferentes tienen sintaxis, tienen morfología, tienen una serie de características diferentes. Les voy a poner ejemplos para que ustedes puedan entender. En hebreo existe el artículo definido, ha, pero sin embargo no hay artículo indefinido. Cuando una palabra en hebreo no tiene el artículo definido, puede ser una palabra indefinida o cualitativa. En latín, un caso extremo, el latín no tiene ni artículo definido el, ni tiene el artículo indefinido un. Por tanto, cuando usted lee y está traduciendo al español, usted depende del contexto para determinar si el sustantivo que usted va a traducir es definido o es indefinido. Es decir, tiene el artículo definido o tiene el artículo indefinido. Mire qué interesante. El traductor necesita tomar decisiones al respecto, dependiendo del contexto. Por ejemplo, eso pasa también, por ejemplo, con... vamos a hablar primero del arameo. El arameo, como el hebreo, siendo un idioma semítico, carece de artículo indefinido. Por tanto, el arameo solamente tiene artículo definido. Y cuando una palabra aramea, estamos hablando del arameo imperial, el arameo persa, del periodo persa, carece del artículo definido, que en este caso se pone como una alef hacia el final de la palabra, una letra alef hacia el final de la palabra, entonces es indefinido o cualitativo. Y en el caso, por ejemplo, del griego pasa lo mismo, no hay un artículo indefinido en su gramática, no existe. Eso no quiere decir que no haya una manera de expresar la indefinición en el idioma, eso lo vamos a estar viendo.
Así que lo que está queriendo decir el esclavo es ¿por qué no hay un artículo indefinido? Porque la gramática griega no tiene artículo indefinido. Y yo les voy a poner un ejemplo acá. Me gustaría, déjenme un segundito y termino la presentación acá. Para irnos directamente hacia el final de la presentación, van a poder ver, quédense hacia el final, miren todo el material valioso que vamos a estar considerando. Pero yo quiero mostrarles acá un ejemplo para que ustedes puedan ver la ignorancia tan grande de este individuo, de la diferencia entre un idioma y otro, y por qué cómo un idioma puede carecer de un vehículo para expresar algo o tener que utilizarlo de una manera diferente. Por ejemplo, tenemos acá un verbo en español que es el verbo amar, que en inglés es love. Ahora bien, en español yo puedo decir, para que ustedes entiendan, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos aman, o ustedes aman, ellos aman. Y podemos poner el pronombre personal, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, delante del verbo. Pero el español es un idioma que tiene la capacidad de, mediante la finalización, la terminación del verbo, esto que ustedes ven aquí, poder expresar el pronombre y por tanto usted no tiene que poner el pronombre. Usted puede decir simplemente en español amo. Y cuando la gente le escucha a usted, inmediatamente al ver esta terminación dice, está diciendo yo amo. Amas. Tú amas. Ama. Él ama. Amamos. Nosotros amamos. Esta terminación me está dando el pronombre y yo en español no tengo que usarlo. Digamos, por ejemplo, que tenemos la oración amo con intensidad. Yo no tengo ahí el pronombre yo. No está. Está ausente. Pero en español yo tengo el recurso de ver cuál es la finalización o desinencia o declinación, como se le llama en gramática, del verbo para determinar la persona gramatical. Primera, segunda, tercera persona gramatical se hace del singular o del plural. Es decir, yo, tú, él y ella, o ella, nosotros, ustedes, ellos. Así que yo no necesito el pronombre delante. Yo no tengo que decir yo amo con intensidad. No, en español, debido a su gramática, debido a la declinación que tiene el verbo, yo puedo prescindir de el pronombre personal. Veamos ahora en comparación con el inglés para que ustedes puedan captar lo que quiero decir claramente. ¿Qué sucede con el inglés? En el inglés, a diferencia del español, noten esto, el verbo no se declina. El verbo no se declina. ¿Qué quiere decir eso? Permanece inalterable, excepto en la tercera persona aquí que se le añade una S para indicar que es la tercera persona del singular. De ahí en fuera, fíjese usted, I love, you love, we love, you love, they love. Y en el caso de la tercera persona, he o she, o sea, él o ella, love, con una S al final. Ahora, interesantemente, fíjense ustedes, como el verbo no se declina, usted no sabe por el verbo quién es quien está amando. Y si usted quita estos pronombres que están aquí en amarillo, y usted simplemente dice love, usted no está diciendo nada en inglés. Nada. El pronombre es usado en el inglés, debido a que la declinación no existe en el inglés, en el verbo, el pronombre es imprescindible. Usted no puede dejar de poner el pronombre. Algo que no sucede en español. Ahí ven una característica gramatical que está presente en un idioma y no en el otro. Es decir, yo puedo omitir el pronombre aquí, sin embargo en inglés no puedo hacerlo. Ahora, vayamos ahora a considerar, vamos a poner aquí un momentico, vamos a terminar aquí el show y vamos a traducir la siguiente oración desde el español. Amo con intensidad. Hagámoslo en inglés. Vamos a ver si podemos hacer esto. Love with intensity. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes se dan cuenta, esto no tiene sentido en inglés. ¿Por qué? Mire, mientras que yo aquí
puedo identificar en español inmediatamente, vamos a ponerlo aquí en amarillo, mediante la declinación, mediante la finalización de la palabra del verbo. Yo sé que está hablando de mí, yo amo con intensidad. Yo no tengo que poner acá, fíjese, yo, vamos a ponerlo en rojo para indicar que no tengo que ponerlo ahí. Y le estoy explicando esto para que vean lo que quiere decir el esclavo. Esto no hace falta ponerlo en español, para que ustedes entiendan. Un momentico aquí, vamos a tacharlo para que se pueda entender. Pero ¿qué pasa en inglés? ¿Puedo yo traducir love with intensity sin el pronombre personal? Mire, si usted hace eso, esto carece de sentido en inglés. ¿Por qué? Porque yo puedo decir I love with intensity. Yo amo con intensidad. You love with intensity. Tú amas con intensidad. He or she loves with intensity. Él o ella ama con intensidad. We love with intensity. ¿Nota usted que esto no cambia? Lo único que cambia, ¿qué cosa? Son los pronombres. ¿Y qué nos dice esto? Que en inglés yo tengo que añadir algo que no está en español. El pronombre. Esto que usted ve aquí, yo tengo que añadirlo porque si no, mi oración en inglés no corresponde con el sentido que en español se da. ¿Capta usted el punto? ¿Ve cómo a veces en la traducción yo tengo que añadir algo para poder dar el sentido de lo que la oración en otro idioma está dando? Aquí el pronombre no existe, pero yo tengo que añadir el pronombre yo. Supongamos, por ejemplo, que fuera esto, en vez de yo, tú amas. Aquí, bueno, por supuesto, ahora hay que cambiar la declinación, ¿verdad? Con intensidad. Yo aquí ahora tengo que cambiar, fíjese, you. Pero note que yo no necesito el pronombre personal para decir tú amas con intensidad. Simplemente digo, amas con intensidad, pero en inglés yo tengo que añadir algo. ¿Es esa añadidura una corrupción del texto? ¿Es una manipulación? No. Simplemente una característica gramatical que no se encuentra en el inglés, yo la tengo que expresar, que se encuentra en el español, yo la tengo que expresar en inglés con una palabra que no aparece en español, perdón, pero que es imprescindible para que se entienda lo que yo quise decir en español. Porque si no, en inglés no tiene sentido. Este ejemplo, amigos, nos puede ayudar a nosotros a comprender muy claramente lo que el esclavo nos está diciendo aquí. Vamos otra vez a la presentación. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense ustedes. No existía el artículo en el griego koiné. No está allí porque no existía, no era parte de su gramática. Por lo tanto, los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las escrituras cristianas según su entendimiento del significado del texto. Miren qué interesante. Es exactamente lo mismo con el ejemplo que pusimos en español y en inglés. Nos dice allí, amo con intensidad. Bueno, ahora, ¿cuál es la interpretación del texto? Yo amo con intensidad, por tanto, cuando voy a traducir ahora al inglés, yo tengo que añadir el pronombre personal necesario para que en inglés tenga sentido. Y lo mismo con el griego. Cuando una palabra griega, un sustantivo griego, carece del artículo definido, yo ahora tengo que mirar el contexto para decidir si tengo que usar un artículo indefinido o no, y eso no viola para nada, eso no viola para nada la gramática griega, ni viola para nada el sentido del griego. Y lo vamos a estar viendo. Vamos a ver que esto no es lo que dice el esclavo, esto lo dice muchísimos gramáticos, lo vamos a estar mostrando ahí para que ustedes tengan ahí las capturas si las quieren tener y tengan los elementos para que puedan ver que lo que se está diciendo aquí no es un disparate. De hecho, vamos a pensar en esto. Miren, si añadir el artículo indefinido en Juan 1.1 es una tergiversación, una manipulación de la palabra de Dios porque el artículo indefinido no existe en griego, entonces usted no lo puede usar en ningún otro texto. ¿Entiende el punto? Y miren lo que dice aquí, miren, para que puedan ver el punto. Todas las traducciones españolas de las escrituras griegas contienen el artículo indefinido cientos de veces, aunque la mayoría no lo usa en Juan 1.1. Ahora, fíjense esto.
pero sin embargo lo utilizan en cientos de versos. ¿Por qué? A ver, señor ignorante Espinosa, si utilizar el artículo indefinido en la traducción al español es tergiversar la palabra de Dios, porque no existe en el griego, porque no es parte de la gramática del griego, nuestra pregunta es, ¿por qué traducciones de la Biblia que no utilizan el artículo indefinido en Juan 1.1 lo usan cientos de veces en otros textos? Eso no está ahí en el griego. Vamos a ver, fíjense, yo quiero mostrarles a ustedes ejemplos claros de esto. Vamos a abrir aquí el Bible Walk. Este es un software magnífico, a mí me encanta porque uno puede hacer estudios bíblicos muy, muy buenos directamente en el lenguaje de la Biblia, ¿no? En los idiomas originales y también, bueno, en traducciones. Mire, vamos aquí, yo aquí tengo varias traducciones de la Biblia abiertas. Vamos a buscar acá, esto es una búsqueda de concordancia, vamos a ver cuántas veces aparece en la Reina Valera actualizada el artículo indefinido. Fíjense ustedes, el artículo un aparece cientos de veces. De hecho, si ustedes ven aquí abajo, si tienen la posibilidad, 647 veces aparece aquí. Vamos a poner un ejemplo. Acá, Mateo 1:20. Noten ustedes aquí. Idu, ángelos curios. Mira, ángel del Señor. Aquí, como en el griego no existe artículo indefinido, nótenlo ustedes, lo que dice literalmente, palabra por palabra, mira, ángel del Señor. Vamos a comprobarlo para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, vamos al versículo número 20 y veamos cómo traduce este texto la interlineal. Mírenlo aquí. Tautade autu enzumecentos idu ángelos curios. Idu ángelos curios. Mira, mensajero del Señor. ¿Cómo lo vierte la Reina Valera, sin embargo? He aquí, mira, un ángel del Señor. Señor ignorante Espinosa, dígame algo. ¿Por qué la Reina Valera utiliza aquí de 1960 el artículo indefinido si no aparece en el griego? Si eso no existe en el griego. Porque como vimos en el ejemplo de la traducción del español al inglés, aunque en el griego no aparece, está implícito. ¿Por qué? Porque no tiene el artículo definido. Y por tanto, yo tengo que mirar el contexto para ver si voy a usar el artículo indefinido. Y como puede ver usted aquí, aparece ahí. Y fíjense ustedes, vamos a ver acá en estas traducciones, y yo les puedo poner, miren cuántos, miren amigos, miren cuántos y cuántos textos ahí aparecen artículos indefinidos en la traducción al español de diversas traducciones, la Biblia latinoamericana, la Biblia hispanoamericana, la Reina Valera actualizada, la Biblia de nuestro pueblo. Todas estas traducciones, noten cómo vierten Mateo 1:20. Un ángel del Señor. A ver, señor Espinosa, ¿por qué aquí no aparece el artículo indefinido si no está aquí? ¿Están torciendo esta gente la Biblia? ¿Están manipulando la Biblia al hacer esto? Vamos a ver acá, en el libro de Mateo 1:20, en esta otra traducción. Dice aquí, un ángel del Señor. Mire, ahí lo tiene. Note la Reina Valera actualizada del 89, un ángel del Señor. La Biblia de nuestro pueblo, un ángel del Señor. Pero aquí no hay un artículo definido. Ignorante Espinosa. No, aquí no está. ¿Qué pasó? Es que ahora todas las traducciones de la Biblia también están adulteradas, como usted dice. Porque ese artículo indefinido que aquí aparece no existe en el griego. Explíqueme. Es lo que dice aquí, precisamente el esclavo. Y que usted se le olvidó. Y yo sé que no es que se le olvidó. Es que sencillamente no le conviene mencionarlo. Porque si no, su audiencia se da cuenta. Dice aquí, por lo tanto, los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las escrituras griegas cristianas, según su entendimiento del significado del texto. Todas las traducciones españolas de las escrituras griegas cristianas contienen el artículo indefinido cientos de veces, aunque la mayoría no lo usa en Juan 1.1. No lo usan en Juan 1.1 por un problema de que ellos entienden que
ahí se está hablando del Dios Todopoderoso, pero cuando usted examina el contexto no es así. La cuestión es, ¿se puede utilizar el artículo indefinido si uno entiende que allí va, sí o no? La respuesta es simple, sí. Pero ¿qué creen ustedes si en vez de solamente hacer esto empírico, ¿no? Es decir, ver algunas traducciones que nos muestran claramente que utilizan cientos de veces, como vimos en el Bible Walk, el artículo indefinido, vamos a ver qué nos dicen los gramáticos, fíjense, sobre este asunto. Vamos a comenzar con la gramática griega del Nuevo Testamento de Inmaculada Delgado Jara, catedrática de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien es coautora de la Biblia en griego. Es una traducción de la Septuaginta al español realizada por varios catedráticos españoles. Y vamos a ver qué nos dice esta señora acerca del artículo y el artículo indefinido en griego. Noten lo que dice acá. La lengua griega posee artículo determinado ho, he, to, o sea, el, la, lo, pero no indeterminado. Eso corresponde con lo que dice aquí el esclavo. ¿Qué dice el esclavo? Es verdad que el artículo indefinido no está en el texto griego, pues en el griego koineo común ese artículo no existía. Punto. Es una cuestión de que la gramática no lo tiene. Y es lo mismo que nos dice Inmaculada Jara. ¿Pero qué nos dice Inmaculada Jara, embustero, ignorante, Espinosa? Nos dice aquí ella en algún momento que eso significa que no podemos traducir con un artículo indefinido porque eso significaría que estamos violentando el texto griego, que estamos tergiversando la Biblia, que estamos manipulando la Biblia. Dejemos que alguien que de verdad sabe griego, no usted que es un ignorante, por eso le ponemos un middle name hoy, y ahora su nombre está completo para los efectos legales aquí en Estados Unidos, embustero porque esa es su principal característica, ignorante porque es lo que está usted demostrando al hacer las afirmaciones que hizo en su video, y bueno, Espinosa, que es su last name. Dice acá, fíjense ustedes, los nombres usados sin artículo se traducen al español sin el artículo o con el artículo indeterminado según lo requiera la traducción. Por ejemplo, luego se puede traducir palabra o una palabra. Pero, Inmaculada, mire, usted tiene necesidad de corregir su punto de vista. Porque un hombre con doble maestría en limpieza y en agricultura nos está diciendo a nosotros que no, que si esto no existe, aquí en el griego no existía, y lo añadimos en la traducción, estamos simplemente violentando, estamos manipulando, estamos corrompiendo la traducción, el texto griego. No la traducción, el texto griego. Bueno, ¿qué ustedes creen, amigos y seguidores del señor ignorante Espinosa? ¿Será que la señora catedrática de la Universidad Pontificia de Salamanca, experta en griego, que ha contribuido a la traducción de numerosas obras griegas, entre ellas la Septuaginta, está equivocada al decirnos que cuando un nombre, es decir, los nombres son los sustantivos, sin artículo, es decir, sin el artículo ho, he, to y sus declinaciones según sus casos, ese nombre no tiene artículo, entonces se traduce al español sin el artículo o con el artículo indeterminado según lo requiera la traducción. Y ella dice que la palabra logos, precisamente una de las que aparece en Juan 1.1, en arjé hologos, o sea, en el principio la palabra era, dice aquí ella, palabra o una palabra, es decir, y no es un, porque bueno, obviamente palabra es femenina, tiene que utilizar el artículo indeterminado, el artículo indefinido, una. No, señor ignorante Espinosa, no podemos creer que la señora Inmaculada sea la que se equivoca al decirnos que usted está equivocado, que usted es un ignorante, que usted no sabe griego, que usted no sabe de técnicas de traducción, que usted no sabe identificar las diferencias entre un idioma a otro. En definitiva, es cuenta que usted no es una persona adulta para poder enseñar, al menos no este tema. A lo mejor sí tiene que hablar de limpieza, de hábitos de limpieza, de cómo se utiliza bien el trapeador o de cómo se deselva el surco en el campo. Bueno, a lo mejor en esas maestrías que usted tiene sí, pero aquí en esto no. Usted no tiene esa capacidad. Sigamos hacia adelante y veamos qué más nos dicen otros catedráticos del griego. Veamos si esta
esta innovación que el señor Spinoza le quiere hacer al griego, a la traducción, al campo de la traducción, a la lingüística, es válida o no. Aquí tenemos nada más y nada menos que Jeremy Duff. Precisamente en cierta ocasión yo estuve interactuando con él con relación a Juan 1.1 y su respuesta fue muy interesante porque reconoció que efectivamente se puede usar el artículo indefinido en la traducción. Ahora, Jeremy Duff escribió el curso griego bíblico, déjeme decirle, los elementos del Nuevo Testamento, del griego Nuevo Testamento, inicialmente en inglés, después se tradujo aquí al español, esta es la traducción en español. Y ahora es interesante, fíjense, que aquí él hablando de lo que es el artículo, dice, no hay ninguna palabra en griego para el artículo indefinido, una. ¿Eso es exacto lo que dice el cuerpo gobernante o no? Embustero Spinoza. Perdón, vamos a llamarlo por su nombre legal. Embustero ignorante Spinoza. No, por supuesto que no lo hay, pero quiere decir que no se puede usar en la traducción. Dice, así que logos, mira qué interesante, este hombre usa exactamente el mismo ejemplo que usó Inmaculada Delgada Jara. Dice aquí él, logos quiere decir palabra o una palabra, y el contexto indicará cuál es correcto. Traduzcamos esto ahora a Juan 1.1. Seos, que es la palabra que aparece ahí en Juan 1.1c, puede significar Dios o un Dios, indicando, dependiendo del contexto. Pero traducir a Dios o un Dios no viola ni adultera lo que el griego dice. Su gramática. No existe el artículo indefinido, pero van dos catedráticos que nos dicen que cuando el contexto lo indica hay que utilizar el artículo indefinido. No existe, pero sí hay que usarlo en la traducción. ¿Entendió eso? Bien, sigamos adelante. Aquí tenemos una gramática exegética concisa del griego del Nuevo Testamento de J. Harold Greenlee. Noten ustedes, hablando de la sintaxis, es decir, de la relación que existe, para que ustedes entiendan, entre las palabras que conforman una oración. Aquí, hablando del artículo, él dice, como regla general, que los nombres, es decir, los sustantivos, pueden ser también adjetivos, con el artículo definido son o definidos o genéricos. Y él pone, por ejemplo, Juan 1.1. ¿Para qué? ¿Para hablar de seos en hologos, es decir, el Dios era el verbo? No. Para la primera parte de Juan 1.1, donde dice en hologos. En el principio era el verbo o la palabra. Y usa también Juan 1.5 cuando habla de que él era tofos, es decir, en este caso la luz. Y el caso genérico, que no nos compete, por eso no lo vamos a examinar, también pone ejemplo. Ahora dice él, nombres sin el artículo definido. Ahí ya entramos en Juan 1.1, mire. Pueden ser lo mismo indefinido que cualitativo. Noten ustedes aquí, por ejemplo, en el caso de indefinido, egéneto anthropos. Allí había un hombre. Mire, señor embustero ignorante Spinoza. Egéneto anthropos. Aquí no hay artículo indefinido. ¿Por qué? Porque no existe el artículo indefinido en griego. No es parte de su gramática. Es simple. Pero sin embargo, en la traducción, este catedrático del griego dice, allí había un hombre. Esto nos dice claramente que usted está equivocado y que en realidad está enseñando mal a las personas y que tristemente está tergiversando las cosas, aquí no solamente por ser un embustero, sino también por ser un ignorante. Sigamos hacia adelante. Una gramática griega del Nuevo Testamento, un cuaderno de trabajo con una aproximación a la gramática intermediaria de Curtis Baham y Virtus y Gideon. Esta es una gramática muy buena, yo la tengo, todas estas yo las tengo en físico, pero esta en particular me gusta muchísimo. ¿Qué dice acá este señor acerca de interpretar el artículo? Dice él, there are in English two words, o sea, hay en inglés dos palabras, which are designated, las cuales están designadas by the term article, o sea, por el término artículo.
voy a traducírselo simplemente al español y ustedes después lo pueden hacer si quieren usando ChatGPT o pueden utilizar Google Translate, cualquier traductor. Si sabe inglés, bueno, va a poder ver. Así que hay en inglés dos palabras a las cuales se puede designar por el término artículo. El artículo indefinido, a o an. ¿Y por qué hay dos artículos indefinidos? Les voy a explicar. Por ejemplo, en inglés nosotros cuando vamos a decir un hombre, usamos a man. ¿Por qué? Porque no hay una vocal inmediatamente después. Pero digamos que yo quiero decir una manzana, nosotros decimos an apple. An apple. ¿Por qué? Porque debido a que apple aquí comienza con una A, usted tiene que añadir una N. Es una cuestión de regla de gramática. Mire, para que vea, en español nosotros no tenemos que hacer eso. Pero aquí sí hay que hacerlo, por una cuestión de fonología. Es una característica. Entonces dice él que el artículo indefinido, uno, an, a o an, y el artículo definido, el. En griego, allí hay solamente un artículo definido. O sea, en otras palabras, no hay artículo indefinido. Ahora, noten ustedes acá. La base para la regla básica, porque claro, la gramática es algo que tiene desviaciones a la derecha y a la izquierda y uno tiene que considerar el contexto y uno tiene que considerar otros factores, pero la regla básica general para interpretar el artículo es como sigue. Los nombres, es decir, sustantivos, adjetivos, los cuales tienen un artículo son o definidos o genéricos. Eso es lo mismo que vimos ahorita. Ahora, nombres sin el artículo, sin un artículo, son indefinidos, note esto, o cualitativos. Y él dice que Juan 1.1 corresponde a cualitativo. Después vamos a examinar, bueno, yo les voy a poner aquí en la descripción de este video varios videos que aquí se han hecho en este canal que explican la gramática de Juan 1.1, explican el aspecto cualitativo que implica todo eso, aunque vamos a hablar un poquito de ello también en el video que viene. Pero hoy estamos dándole respuesta a las afirmaciones de este señor, que son afirmaciones que cuando yo las leí en esa transcripción, yo dije, ¿cómo alguien que presume de ser un catedrático, un profesionista, como le dijo allá al señor del canal donde él estaba, un profesionista, que en México es un regionalismo para aquellos profesores o aquellos, pudiéramos decir, profesionales que tienen un alto estatus, ¿no? Esa es la forma. Un profesionista nos diga a nosotros semejante barbaridad. Solamente eso, la base de la ignorancia puede decir esto. Ya van 3 gramáticos que nos dicen lo mismo. ¿Son 3 o son 4? Vamos a virar un momentico para atrás para tener la curiosidad de contar. 1, 2, 3. Bien, van 4. ¿Ok? Vamos al número 5. Una gramática concisa exegética del Nuevo Testamento griego de J. Harold Greenlee. Hablando del artículo, miren ustedes, ¿qué dice él? Bien, un nombre, es decir, sustantivo o adjetivo, sin el artículo definido es generalmente o indefinido o cualitativo. Y aquí fíjense que vuelvo a poner Génesis 1.6, egeneto antropos. Se pone este ejemplo vez tras vez en la gramática porque es el más simple para hacerlo ver. Es decir, llegó a haber un hombre, mire señor, embustero, ignorante, espinosa, un hombre. ¿Por qué si aquí no hay un artículo indefinido? Porque los nombres que no tienen un artículo definido pueden ser considerados indefinidos. Y es el contexto que nos va a decir a nosotros si debemos usarlo así o no. Lo mismo que decía el cuerpo gobernante, ¿se da cuenta? Mire qué interesante, el cuerpo gobernante que usted considera como ignorantes, como tergiversadores, tiene mucho mejor entendimiento de la gramática griega que usted. Claro, porque usted nunca la ha estudiado. Pero ahí en Betel nosotros tenemos hermanos que han estudiado a fondo los idiomas originales. ¿Usted cree que nosotros hacemos las labores de traducción de más de 1000 idiomas? A veces yo me derribo con personas como esta, porque usted va al sitio JW.org y hay más de 1000 idiomas a los cuales se traduce nuestra literatura. Y no tenemos nosotros la capacidad de traducir al griego o al hebreo. Y tenemos, fíjense, una página en hebreo y una página en griego con nuestra literatura traducida a esos dos idiomas. Y nosotros no podemos traducir del... Óigame, eso es algo, es un chiste que se cuenta solo, ¿no? Vamos a seguir hacia adelante. Ya tenemos 6. Vamos para la número 7. Una nueva corta gramática, una nueva gramática corta del griego del Nuevo Testamento, la edición número 10,
noten esto, porque aquí esto es importante. Archibald Thomas Robertson fue uno de los grandes gramáticos del siglo XIX, y si no me equivoco, parte del XX, y W. Herschel Davis, que también fue un gramático que tiene una gramática muy, muy buena de él también, básica, ¿no? Porque es para el comienzo. ¿Qué dicen ellos sobre el asunto de la ausencia del artículo? Bueno, ellos dicen, si una palabra es indefinida, el artículo no es usado. Como por ejemplo, meta gunaikos elei. O sea, él dijo, él dijo, o dicen ellos aquí, estaba hablando, meta con gunaikos, es decir, una mujer. Noten aquí, meta gunaikos, aquí no hay un artículo indefinido. Gunaikos no tiene artículo indefinido, pero como carece del artículo indefinido, jo, bueno, en este caso ge, porque es ¿cómo se llama esto? Femenino, sería una mujer. Una mujer. A ver, vamos a ver, pero no decía este señor, este catedrático de la limpieza y de la agricultura, que añadirle un artículo indefinido es añadirle a la palabra de Dios. A ver, aquí Juan, esto es Juan 4:24, mire, el mayor catedrático de prácticamente todos los tiempos, sobre las que se cimentan. Yo quisiera que ustedes vieran el volumen de la gramática de este individuo. Es una lástima que yo no tenga, ya para mañana pienso ya tener la cámara ya lista. Una lástima que no la tenga porque yo hubiera querido mostrarles y para el próximo video se lo voy a mostrar. De hecho, hay una expresión que utiliza, si no me equivoco, Dana y Mante en su gramática, hablando de la gramática, ellos utilizan una expresión que indica del tamaño de un mamut. O sea, es una gramática que tiene mil y pico de páginas. Y este hombre dice, oye, mira, a ver si tú entiendes, mira, si una palabra es indefinida, el artículo no se usa. Si una palabra es indefinida, el artículo no se usa. No se usa un artículo indefinido en el texto griego porque no existe, pero entonces se quita el artículo. Si usted quiere porque el concepto de indefinición existe. Por eso es que aquí de Jesús se dice que estaba hablando con una mujer. Y entonces sencillamente se traduce con el artículo indefinido. ¿Qué hacemos? Votamos a estos 7 gramáticos de la cátedra de griego y le decimos, ustedes están equivocados y le damos un honoris causa a este señor. No, yo no creo que eso pueda ser posible. Así que hasta aquí, yo quiero hacer énfasis en algo. La afirmación de este señor sobre la base de lo que dice la traducción, la obra Perspicacia. Vamos a leer su declaración nuevamente para que ahora que ustedes tienen claro el caso, ¿verdad? Ustedes puedan valorar claramente lo que este individuo nos ha dicho. Vamos a continuar demostrando cómo la traducción del Nuevo Mundo es una traducción completamente manipulada, donde le han añadido, la han adulterado. Vimos en el video anterior Juan 1 y cómo le añadieron al artículo 1 en ese texto. El cuerpo gobernante, dice aquí la parte principal, reconoce, de acuerdo al método en lo que nos dio, que ahí añadieron y manipularon Juan 1.1. El método que él menciona aquí, que tiene que ver con la crítica textual, no tiene que ver con la traducción. Ahí él vuelve a cometer un error enorme porque no conoce, simplemente es alguien ignorante, ¿no? Pero aquí, este método que él menciona y que vamos a estar examinando en el próximo video, no tiene que ver nada con traducción, tiene que ver, entonces él se va a la traducción cuando se está hablando de crítica textual. Claro, él no sabe qué cosa es crítica textual, ¿no? Por supuesto. Para recordar por qué este video es muy especial, obsérvelo y aprende. Vamos a recordar que se presentó en el video anterior brevemente, pues para recordarlo cómo manipulan su traducción los testigos de Jehová. Es decir, los testigos de Jehová manipulamos nuestra traducción. ¿Por qué? Porque según él, resulta ser que, como dice Perspicacia, es verdad que el artículo indefinido no está en el texto griego, pero eso no significa que no puede usarse en la traducción, ya hemos visto eso hasta la saciedad. Pues en el texto griego koine o en el griego koineo común, ese artículo no existía, pero que no existe allí no quiere decir que no haya un medio para determinar cuándo utilizarlo, y es lo que dice aquí justamente Robertson y Davis. Si una palabra es indefinida, el artículo no se usa, es decir, el artículo definido. Si usted tiene una palabra indefinida, mire, señor, vamos aquí un momentico para que lo puedan ver. Seos en hologos. Aquí no hay un artículo definido. Mire, el artículo definido, míralo aquí. Este sustantivo no puede ser indefinido. ¿Por qué? Porque tiene un artículo definido. Tiene que ser o definido o tiene que ser genérico.
es decir, referencia a una clase. Phonous estinho anthropos o anthropos. Un asesino era el hombre. Aquí anthropos, debido a que tiene el artículo definido, no puede ser indefinido. Pero cuando yo quiero indefinirlo, ¿qué yo tengo que hacer acá? Simplemente le quito el artículo. Eso no lo digo yo, eso lo dice aquí Robertson. Si una palabra es indefinida, el artículo no es usado, como en metá gunaikos en la ley. Él estaba hablando con una mujer, artículo indefinido, para expresar lo que el griego quiere decir. Juan 4:19, profetes ei, su. Un profeta eras tú. Aquí es un pronombre personal, el pronombre personal no lleva artículo definido, no puede ser indefinido porque es un pronombre personal. Tú no es algo indefinido, yo no es algo indefinido, él no es algo indefinido. Por tanto, en griego no se requiere usar el artículo, pero está definido. Sin embargo, profetes, es decir, profeta, ¿cómo se puede lograr que diga un? Es decir, un profeta, simplemente no se pone el artículo definido. Es todo. Y vamos a estar examinando, yo pudiera estar examinando más a fondo este asunto, pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Miren, ya esto es un tema que yo he examinado en varios videos aquí en este canal. Tuve también un debate con Winston Medina, quien es alguien que tiene un conocimiento del griego por parte de los evangélicos muy bueno. Y él tuvo que reconocerlo, vamos a ver ahorita como jaque mate a este señor, él tuvo que reconocer, sí, mira, la verdad es que desde el punto de vista gramatical no hay nada que impida que se traduzca la palabra era un Dios. Él dice, bueno, el contexto. Bueno, pero es que ya el contexto es una cuestión de interpretación, no de traducción. Y aquí estamos hablando de que, según él, traducir con el artículo indefinido viola el griego, representa incorrectamente al griego cuando estamos viendo que no es así. Veamos ahora su segundo argumento, por favor. Su segundo argumento, fantástico argumento, es que la interlineal del reino no tiene el artículo indefinido. ¿Qué es la interlineal del reino? Es una traducción griego a inglés. La palabra griega después se pone debajo la palabra inglesa para dar el significado básico de esa palabra. El primer aspecto que este hombre pasa por alto es cómo trabaja una interlineal. Perdón. De eso vamos a hablar un poquito más adelante ahora. Primero quiero mostrarles lo que él quiere decir. The Kingdom Interlineal Translation, o the Great Scripture, o sea, la traducción interlineal de las escrituras griegas. O la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas. Miren ustedes, aquí en Juan 1.1, como acá dice kaiseos en hologos, en griego, kai es una conjunción copulativa, seos es un sustantivo nominativo masculino singular, aquí la palabra God, o sea, el verbo eimi imperfecto era ho, el artículo definido, y logos, la palabra. Así que kaiseos en hologos es traducido palabra por palabra y Dios era la palabra. Y él dice, ahí bien, mira, Dios era la palabra, esa es la traducción correcta. yo tengo que reírme con esto, porque, a ver, si no tenemos un artículo indefinido aquí, porque no existe en griego, ¿ustedes creen que ellos van a poner el artículo indefinido en la traducción interlineal? No, en griego, para poder hacer una diferencia, y lo vamos a ver en el video que viene, entre el Dios, es decir, el Todopoderoso, y alguien divino, como vamos a estar viendo en el próximo video, y lo vamos a ver con pruebas contundentes, simplemente se pone o no el artículo. Si usted tiene tonseon, que en este caso es en acusativo, sería joseos, el artículo más el sustantivo, aquí está en acusativo, es el objeto directo del verbo. Bueno, no el objeto directo en este caso, porque el verbo es copulativo, simplemente está indicando un complemento circunstancial con quién está en la palabra, y dice aquí, kaiseos en hologos, y la palabra era Dios. Bueno, la traducción palabra por palabra tiene que ser esa, porque usted no tiene en el griego un artículo indefinido, porque en el griego, la gramática griega, no existe el artículo
indefinido. Por tanto, en una traducción palabra por palabra, usted no puede añadir esto aquí. Vamos a ver que hay traducciones de la cristiandad que sí lo hacen. No en Juan 1.1, sino en un texto que tiene la misma sintaxis gramatical. Y sin embargo, son, vamos a decir, se atreven a poner el artículo indefinido, algo que aquí el esclavo no hace porque respeta el hecho de que aquí es palabra por palabra. Ahora, miren, este hombre dice, bueno, pero miren, yo les voy a mostrar que, sin embargo, el esclavo engaña a las personas que hablan español. Porque aunque aquí no pone un artículo, en la Biblia en español sí pone el artículo indefinido. ¿Y saben ustedes lo que abre en su video? La traducción del Nuevo Mundo, donde dice, y la palabra era un Dios. Pero la traducción del Nuevo Mundo no es una interlineal griego-español. No. Este hombre se comió el millo allí. Así ustedes entienden, ¿no? Si yo voy a mostrar que en español están engañando, bueno, entonces yo tengo que utilizar una interlineal en español. Es simple. Pero si yo voy a utilizar la traducción del Nuevo Mundo, entonces yo tengo que ver si la traducción del Nuevo Mundo en inglés también utiliza el artículo. Mírenlo aquí, mire. And the word was a God, un Dios. Así que ahí no hay ningún tipo de manipulación de engaño. Simplemente aquí, como es una traducción interlineal y las traducciones interlineales tienen que ser palabra por palabra, simplemente no hay por qué añadir ahí el artículo indefinido, porque en griego no existe el artículo indefinido dentro de su gramática. Ahora, vamos a considerar un ejemplo. Esta es una tabla que yo hice para mi debate con Winston Medina, donde finalmente él tuvo que reconocer que no hay ningún tipo de obstáculo para poder traducir la palabra era un Dios, como dice este señor, que yo no sé de dónde sale, en qué escuela de griego él estudió, qué gramáticas de griego ha estudiado, que para decir que porque en el griego no hay un artículo indefinido, usted no puede traducir con un artículo indefinido, cuando todos los gramáticos, los catedráticos que se han quemado las pestañas estudiando griego, no limpiando o yendo a campo, dicen que sí. Ahora, vamos a ver, mire, la estructura de Juan 1.1 es sustantivo, nominativo, preverbal, es decir, se encuentra antes del verbo eimi. Un artículo definido y después de esto, un sustantivo que está modificado por ese artículo definido. Vamos a considerar Hechos 28.4 en otras interlineales. ¿Por qué? Porque esto, para que ustedes entiendan, tiene la misma estructura sintáctica de Juan 1.1. Winston decía, no, espérese, mire, vamos a ver. ¿Hay un sustantivo, un nominativo singular aquí? Sí. ¿Lo hay aquí? Sí. ¿Tenemos el verbo eimi, un verbo copulativo aquí? Sí. ¿Lo hay aquí? Sí. ¿Están ambos sustantivos delante del verbo, antes del verbo? Sí. ¿Está a continuación el artículo definido? Sí. ¿Hay sustantivos en nominativo después del artículo definido? Sí. Sintácticamente, y yo invito a este señor, yo sé que no sabe gramática, que busque cosas significa sintácticamente, o sea, la relación entre las palabras, la estructura de Juan 1.1 y de Hechos 28.4 es la misma. Vuelvo a repetir para énfasis, es la misma. Yo pudiera considerar con ustedes la Anábasis de Jenofonte, que no es un texto bíblico, pero que tiene exactamente igual sintaxis, o Juan 4.19, que tiene una sintaxis donde lo único que nos falta es el artículo porque está implícito en el pronombre. Pero yo quiero hoy centrarme en Hechos 28.4 para no hacer esto muy extensivo. Esto yo lo he tratado hasta la saciedad aquí en mi canal, lo he debatido en público, he quedado demostrado de que es así, ha tenido que ser reconocido por miembros de la cristiandad que llevan la delantera dentro de sus iglesias, que es así, de manera que yo no voy a analizar esto demasiado exhaustivamente, pero les voy a mostrar en las interlineales de la cristiandad, y déjenme decirle, a este hombre le duele cantidad que uno utilice la literatura de la cristiandad, pues le digo, no, pero que no usa la literatura de esclavo. Bueno, ven acá, pero ¿tú crees que la gente que ve mis videos va a creer lo que el esclavo dice porque sí? No, yo tengo que hacer como Pablo. Cuando Pablo le fue a hablar a los griegos, señor ignorante Espinosa, él les dijo, mira, Árato y Cleante, aunque no los mencionó, ¿no?, dijeron esto, y Epiménides de Noso dijeron esto. Y entonces citó de ellos, que eran poetas griegos, y no les citó de las escrituras hebreas, porque esa gente no iba a creer en las escrituras hebreas. Pero yo sé que el dolor de esto es que yo puedo demostrar, y así como lo hace Samuel, y lo hace Frank, y lo hace bibliotecario TJ, Javier, y lo hace Carlos Patiño, y lo hacen muchísimos otros hermanos, ¿no?
a ustedes les duele que nosotros podamos usar hábilmente las herramientas que la cristiandad tiene académicas para demostrar la verdad que nosotros tenemos. Y claro, tú quisieras que no nos limitáramos a lo que el esclavo dice. Mira, sí que lo que el esclavo dice lo acabamos de ver claramente en la literatura de la cristiandad. ¿Qué dijo el esclavo? En griego no existe artículo indefinido. ¿Qué dijeron los siete gramáticos que citamos? En griego no existe artículo indefinido. ¿Qué dice el esclavo? Cuando falte el artículo definido delante del sustantivo, entonces puede ser considerado indefinido y debe ser traducido de acuerdo con texto. ¿Qué dicen esto? Exactamente lo mismo. ¿Y utilizan el artículo indefinido estos gramáticos tal como lo hace el esclavo en Juan 1.1? Sí, no lo hacen en Juan 1.1 porque son trinitarios y consideran que Seos aquí está refiriéndose a Cristo como Dios Todopoderoso cuando no es la verdad, y eso se puede ver a través de toda la Biblia. Cuando Juan 17.3 Cristo dice que tú eres el único Dios verdadero, hablando del Padre, excluyéndose a sí mismo y al Espíritu Santo. Entonces, pero vamos a ver un análisis de Hechos 28.4 para que ustedes puedan ver. Miren, esto es un Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, de Elsa Tames, de Sociedades Bíblicas Unidas. Escúchenme, Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Cómo vierte este interlineal la expresión que aparece en Hechos 28.4? Noten ustedes, la expresión que nos interesa, mírenla aquí. Fíjense, phonous estin ho anthropos. O sea, un asesino era el hombre. Veamos aquí, fíjense. Phonous estin ho anthropos. Jutos, es decir, pero volvemos a decir, olvídense de todo lo demás que dice. La estructura que marca Juan 1.1 es esta, y esa es la misma que aparece ahí. Reconocido por muchísimos gramáticos trinitarios con los que yo he interactuado. Bien, phonous. ¿Cómo se traduce phonous aquí? Miren qué interesante. ¿Qué utiliza Elsa Tames, catedrática de Sociedades Bíblicas Unidas, para la palabra phonous? Un asesino. Miren qué interesante. Dentro del texto interlineal, a pesar de que el artículo indefinido no aparece en griego, porque el griego, la gramática griega no tiene el artículo indefinido, esta señora muestra claramente que al faltar el artículo definido, lo que va es un artículo indefinido. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Bueno, pues claramente que entonces este señor está equivocado. Vamos a ver la Reina Valera contemporánea cómo vertió este texto. Con seguridad este hombre es un homicida. A ver, explíqueme esto, señor embustero, ignorante, Espinosa. Mire, explíqueme esto. Explíqueme. Si según usted, debido a que el artículo indefinido no está en el griego porque no es parte de su gramática, no existe, como no existe tampoco artículo indefinido, por ejemplo, en el arameo, en el hebreo, en el latín. Sin embargo, cuando traducimos de cualquiera de esos idiomas, introducimos el artículo indefinido de acuerdo al contexto para dar el significado que tiene el texto original. Aquí, panto phonous, estin ho anthropos jutos, o sea, seguramente, porque es un adverbio, asesino era el hombre, no, un asesino. ¿Por qué? Porque no tiene el artículo indefinido. Y ahí está la traducción. Y no lo hace solamente en la traducción al lado, como la traducción de Nuevo Mundo con Juan 1.1, no. Introduce el artículo indefinido en la lectura interlineal. Eso a pesar de que no aparece el artículo indefinido. Vayamos ahora, miren esto. Esta es la interlineal académica del Nuevo Testamento. Yo la tengo también del doctor Francisco Lacueva, que ha sido actualizada y ampliada por el doctor Juan Carlos Ceballos. ¿Cómo vierte este hombre aquí? Está un poquito difícil de ver, pero miren ustedes. Phonous estin ho anthropos. Un asesino era el hombre. La pregunta es, ¿está este hombre equivocado al verter phonous aquí, que no tiene el artículo definido como en Juan 1.1, Seos no lo tiene? ¿Un asesino? ¿Está tergiversando la palabra de Dios? ¿Está manipulando la palabra de Dios? Veamos cómo lo vierte la Reina Valera revisada. Ciertamente este hombre es un homicida a quien, aunque ha escapado del mal, la justicia no le deja vivir. ¿Cómo lo llama? Un homicida. ¿Por qué si aquí phonous no tiene artículo indefinido? Veamos cómo lo vierte aquí la Nueva Versión Internacional. Sin duda este hombre es un asesino porque aunque se salvó del mal, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Un asesino. Una interlineal producida por la cristiandad. Nota para esto, cualquiera de ustedes que quiera estas diapositivas, por favor escriban mi correo tnm eruditasincera
linusrgr@gmail.com o a linusrgr@gmail.com. Ahí está en la descripción del canal nuestro. O yo se los voy a poner en la descripción de este video para que lo vean. Y yo les hago llegar por correo electrónico estas diapositivas para que usted tenga estas fotos y las pueda ver y examinar para que vea que no miento. Bien, ya tenemos dos traducciones. Miren esta. Francisco La Cueva, Nuevo Testamento Interlineal, griego-español. Esto no es de los Testigos de Jehová, esto es de la cristiandad. Miren ustedes aquí. Pantophonous estin hoanthropos jutos. O sea, sin duda, un asesino es el hombre este. A ver, señor embustero, ignorante, Espinosa, si aquí no tenemos un artículo definido, como no lo hay en Juan 1.1, cláusula C, ¿por qué este catedrático del griego reconocido utiliza el artículo indefinido? Porque como hemos visto, según los gramáticos que ya citamos, cuando usted tiene un sustantivo que no tiene el artículo definido delante, simplemente puede ser indefinido, igual las añade, puede ser indefinido cualitativo. Eso de puramente cualitativo no existe. Es un invento que han hecho los trinitarios para evitar que en Juan 1.1 diga un Dios o divino. Bien, el Nuevo Testamento griego-inglés interlineal. Este está hecho, en este caso, mire, déjenme decirles algo. Bueno, Robert K. Brown es un tremendo académico, pero Philip West Comfort, este hombre es el editor de la transcripción de los manuscritos, de los papiros más antiguos que hay. Una transcripción, para que ustedes entiendan, porque yo sé que es un poquito difícil, ¿no? Si uno no explica esto, y por eso me toma un poquito más de tiempo los videos. Una transcripción es tomar el papiro tal como está escrito, en escrita continua, es decir, sin separación entre las palabras, y pasarlo a este tipo de letra, ¿ves? La letra de imprenta en griego, pero ya con las palabras separadas, con sus acentos, sus espíritus. Entonces, este hombre es el autor precisamente de estas transcripciones en 2 volúmenes que yo tengo aquí. La semana que viene, o el video que viene, yo se los voy a mostrar. Y cómo él vierte acá, phonous estin, noten esto, pantophonous estin hoanthropos, es un moderate. Noten ustedes que aquí, como tenemos una M en vez de una vocal, una consonante, no es end, es E. Como dice la traducción que él realiza aquí al lado, this man must be a murderer, es decir, un asesino. ¿Por qué si aquí no tenemos un artículo indefinido? Porque en el griego koiné no existe en la gramática el artículo indefinido. ¿Por qué este hombre pone acá el artículo indefinido? ¿Será que está torciendo la palabra de Dios y por tanto está condenado según Apocalipsis 22, si no me equivoco, 16 al 18, en donde este hombre cita, este embustero ignorante Espinosa cita de este verso para decir, ven, ustedes les han añadido el artículo indefinido, ustedes no van a tener parte en la vida? No, señor, mire, entonces tenemos que, todos los traductores de la palabra de Dios, y vamos a estar hablando de esto un poquitico más todavía de ellos, tendrían que estar totalmente malditos, condenados a la destrucción, porque todos tienen que poner el artículo indefinido en su traducción al español para dar el sentido correcto del griego, porque en el griego no existe en su gramática el artículo indefinido. Perdonen, hermanos, y amigos, que yo repita esto vez tras vez, pero es para que ustedes puedan ver lo ignorante, lo tremendamente ignorante, no se le puede llamar de otra manera, que este señor es. Y dice que es un catedrático, que es un académico, que es un profesionalista. ¿De qué clase? Por eso yo digo, bueno, únicamente de limpieza y agricultura, ¿no? Yo le diera a este hombre una nominación, no a honoris causa, porque obviamente no está haciendo ninguna innovación ni al griego ni al campo de la traducción, sino un horroris causa, porque lo que ha hecho es un horror con su explicación torcida, en imitación del diablo, cambiando las palabras, no entendiendo siquiera de qué está hablando e intentando instruir a otros sin tener conocimiento para hacerlo. Ese es el colmo de la ignorancia. No hay mayor ignorante que aquel que, pretendiendo conocer algo que no sabe, intenta explicarlo a los demás. Continuamos hacia adelante. Otra interlineal. Esta es la Newbery. Aquí, interlineal literal, o traducción interlineal literal del griego Nuevo Testamento con la versión autorizada, convenientemente presentada en el margen para una referencia rápida.
Bien, noten ustedes aquí. Pantos phonous estin hoanthropos. Por todos los medios, es decir, seguramente, a murderer, o sea, un asesino es el hombre. ¿Está el artículo indefinido aquí? No, porque en griego no existe artículo indefinido. Porque este hombre pone en su traducción interlineal a murderer, poniéndola debajo aquí, aunque no existe, porque al no tener el artículo definido, simplemente la palabra pasa a ser indefinida. Simple. This man is a murderer. Este hombre es un asesino y tiene la misma estructura sintáctica que aparece en Juan 1.1. En Juan 1.1 tenemos un sustantivo, nominativo, masculino, singular. Después tenemos el verbo eimi. Allá en Juan 1.1 tenemos que es el verbo imperfecto, refiriéndose al pasado, y aquí es presente. Ho, el artículo definido, allá también lo tenemos en Juan 1.1. Anthropos, sustantivo nominativo singular masculino. Allá en Juan 1.1 también tenemos un sustantivo singular masculino nominativo, y que en este caso sería logos, es decir, sería seos, aquí es phonous, en, aquí es estin, ho, allá es ho, y anthropos, es decir, logos, allá en Juan 1.1. Misma estructura, palabra por palabra. Ese es lo que llamó, ¿ustedes se acuerdan de Jeremy Duff? Que yo les dije a ustedes que esa gramática azul. Yo estuve conversando con él por medio de, bueno, no fui yo, fue Omar Mesa. Estaba conversando por medio de Messenger y él le dice, oye, esta estructura es, le pone la oración, ¿no? Es sintácticamente igual a Juan 1.1, y dice, por supuesto, el backbone es la columna vertebral, es este. Es decir, esto, todo lo demás que aparece en la oración, todo esto aquí, es simplemente un soporte a lo demás, se hace al sujeto o al predicado. Pero esto corresponde, dice, cerradamente con Juan 1.1. No es mi opinión, es la opinión, aparte que está viendo que el análisis sintáctico es el mismo. Bueno, vamos a ver. El Nuevo Testamento griego e inglés interlineal, con la concordancia Strong. Este es de Henrich, hecho por J.P. Green. Aquí volvemos a tener el mismo texto, Juan 28.5. ¿Cómo traduce este hombre phonous? Dice, pantos phonous estin hoanthropos. Por todos los medios, es decir, sin duda alguna, a murderer is a man. Un asesino es el hombre. Un asesino. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué aparece aquí un asesino si no aparece el artículo indefinido? Según la teoría de este señor, todos estos catedráticos, todos estos traductores han estado tergiversando la palabra de Dios, han estado, pudiéramos decir, torciendo la palabra de Dios. Por tanto, que evidentemente, bueno, pues hay que llamar a toda esta gente a contar y decirles, ustedes son unos tontos, ustedes no saben griego, este horroris causa, este señor que es un doctor en horroris causa, dice que no, que ustedes están añadiendo la palabra de Dios. Veamos aquí, esta a mí me encanta esta traducción interlineal, yo la tengo también en físico, Word Study Greek English New Testament, o sea, a ver, Nuevo Testamento griego español de estudio de la palabra. Me gusta mucho porque tiene muchísimas ayudas acá, como por ejemplo la Strong, los nombres para Strong. Bueno, ¿cómo vierte el phonous? Aquí él dice simplemente asesino. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que hacer. Ponerle al artículo indefinido aquí cuando no existe es como si el esclavo pusiera en la interlineal del reino el artículo indefinido en Juan 1.1, ahí bajo seos, cuando en realidad el artículo no existe. El artículo indefinido no existe en griego porque no es parte de su gramática. Sin embargo, en la traducción que él da, al traducir este sustantivo que no tiene un artículo definido, él sigue las reglas de la gramática y pone a murderer, un asesino. Punto. Aquí tenemos, y aquí, fíjense, aquí vamos a llegar ahora. Aquí hemos estado haciendo algo que en hebreo se llama dar jaque. Y ha sido uno tras otro. Él mueve su caballo y dice, el cuerpo gobernante dice que no existe el artículo definido, por tanto ustedes lo añaden, por tanto corrompe la palabra de Dios. Yo muevo mi torre, me como el caballo y le digo, todas las gramáticas griegas que he presentado muestran más allá, sin lugar a duda, de que el artículo indefinido debe ser utilizado en la traducción si no tenemos un artículo
definido, o sea, el artículo indefinido debe ser utilizado en la traducción si no tenemos el artículo definido ahí. Hay excepciones, esas excepciones van a depender del contexto. Puede ser que se esté tomando en este caso, o sea, por ejemplo, un sustantivo que sea no contable. Por ejemplo, usted no puede decir un agua, dos aguas, tres aguas, cuatro aguas, por tanto usted no va a utilizar el artículo indefinido con agua, por poner un ejemplo, y puede que ahí en griego no aparezca el artículo definido, sin embargo no se traduce como el artículo indefinido porque es un sustantivo no contable, pero no vamos a entrar en eso hoy. La regla general, como decíamos, la regla básica dice esto, no hay nada que se viole en el griego con ello. Bueno, entonces aquí dice, aunque él no traduce aquí en la interlineal, que es lo correcto, todos los demás traductores no están incorrectos en el sentido de que, aunque no aparece en el griego, está implícito. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de qué cosa es que algo está implícito. Bien, ahora vamos aquí a darle, le hemos estado dando jaque. Bueno, antes de volver aquí, me desvié. Así que yo me como el caballo y le doy jaque. Él mueve el rey. Pero ahora él dice, yo muevo de posición mi reina y me acerco a su rey. Y ahora él mueve, en este caso, su reina para intentar darme un jaque a mí. No lo logra. Y resulta ser que ahora utiliza el argumento que porque la palabra no está en la lectura interlineal, pues entonces no puede estar en la traducción. Y yo empiezo entonces ahora a moverme con mi dama, le como la dama de él, le doy jaque nuevamente, él tiene que volver a mover al rey, pero ahora yo voy a mover un caballo que va a estar ahora amenazando la casilla donde él está, y la casilla a la que se pudiera mover está cubierta por mi reina. Jaque mate. ¿Cuál es ese jaque mate? Mire lo que mire. Y antes de que este hombre vaya a decir, no, pero esto es una interlineal de la sociedad Watchtower. No. Esta no es la sociedad, la interlineal de la sociedad Watchtower. Y aquí yo les pongo, fíjense ustedes, miren, para que puedan ir directamente, pueden ir al vínculo y buscarla y corroborar que la interlineal de aglotón enfático fue adquirida en 1922 por la sociedad Watchtower, pero esta es la edición de 1892, hecha no por los testigos de Jehová, sino por Benjamin Wilson. Y esta copia que yo les estoy compartiendo, que se encuentra en archive.org, es la original, es decir, no la de la sociedad Watchtower. ¿Cómo vierte este hombre? Hechos 28:4 hará lo mismo que los demás traductores. Bien, noten ustedes esto. Pantos phonous estin ho anthropos. Ciertamente, a murderer, un asesino. Como vierte el versículo, the man is certainly a murderer. Este hombre ciertamente es un asesino. ¿Por qué? Pero este fue el jaque, ¿no? Le dije, yo moví mi caballo. Este es mi movimiento de caballo para darle ahora el mate. Mira aquí la misma interlineal del diaglotón enfático de Benjamin Wilson, misma edición, no la de la sociedad Watchtower, sino simplemente la de Benjamin Wilson, como él vierte Juan 1:1. Kaiseos en hol logos, y Dios era la palabra, y un Dios era la palabra. Y en su traducción, él hace la distinción, no pone el artículo indefinido, pero noten esto, God aquí está en mayúscula, God aquí solamente tiene la mayúscula G, y él explica en sus notas introductorias que cuando él pone esto en mayúscula completamente, se está refiriendo a algo diferente. O sea, aquí el logos estaba con el Dios, con el Todopoderoso, y la palabra era Dios, es decir, un Dios. Jaque mate. Esto, queridos amigos, nos muestra, más allá de toda duda, que este hombre es un ignorante tremendo con todas las afirmaciones que ha hecho y que en realidad está equivocado por completo. Ahora fíjense, note esto. ¿Qué ustedes creen si utilizamos ahora una referencia de alguien que atacó, así como lo está haciendo ahora, pero claro, él no lo hizo con las afirmaciones que este hombre hizo, pero sí hizo una afirmación de que era imposible que se tradujera un Dios en Juan 1:1. Vamos a hablar del catedrático William Barclay. Para quienes conocen del griego del Nuevo Testamento,
un catedrático que tenía un dominio del griego muy bueno. Miren la crítica que él hace en Expository Times, en la página 32, bajo el artículo en Ancient Heresy in Modern Dress, o sea, una antigua herejía en traje moderno. ¿Qué dice él? La deliberada distorsión de la verdad de esta secta, los testigos de Jehová, este es precisamente el término que él suele me quedé en blanco. Embustero Espinosa, vamos a decir el nombre legal completo, ¿no? Embustero Ignorante Espinosa, utiliza para nosotros. Dice, la deliberada distorsión de la verdad de esta secta se puede ver en su Nuevo Testamento, en las traducciones de su Nuevo Testamento. En Juan 1.1, ellos traducen originalmente la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, una traducción que es gramaticalmente imposible. Mire, le acabamos de anotar un punto al señor Embustero Ignorante Espinosa. Mire, William Barclay dice que efectivamente esa es una traducción imposible. Sí, eso dijo él por allá por los años 1950. Pero en 1975, en una carta que él manda a otra persona, en un libro que se llama Ever Yours, o sea, sinceramente tuyo, o viene siendo algo así como sinceramente tuyo, ¿no? Dice, esta carta de William Barclay a este señor, esta persona está preguntando, oye, ¿se puede traducir Juan 1.1? La palabra era un Dios. Dice, in the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. You co-translate, usted pudiera traducir, noten esto, con relación al griego, es decir, en armonía con la gramática griega, sin violar lo que el griego dice, the world was a God. Usted pudiera traducir en armonía con la gramática griega, volvemos a decir, de acuerdo al griego, la palabra era un Dios. ¿Se puede traducir gramaticalmente o no? Sí, él dice, bueno, lo que pasa es que esto parece obvio que esto va mucho en contra del resto del Nuevo Testamento y por tanto está incorrecto. O sea, gramaticalmente se puede, pero traducirlo así estaría en conflicto con lo que el resto del Nuevo Testamento enseña. ¿En serio? El Nuevo Testamento dice vez tras vez que el Hijo tiene un Dios, que es su Dios, y que Él no es el Dios Todopoderoso. Pero aquí lo que nos interesa es, Él dice que inicialmente, 20 años antes, gramaticalmente es imposible esta traducción, pero después rectifica, claro, en una carta privada, ¿no? Aquí esto lo hace en público, en una publicación académica para criticar a los testigos de Jehová. Después en privado Él dice, oye, no, pero mira, no, sí se puede. Sí se puede. Y aquí tenemos un jaque mate. Porque según este Embustero Ignorante Espinosa, no se puede. No, eso es una tergiversación, pero dice Barclay, hey, mira, señor Embustero Ignorante Espinosa, no, usted no venga a enseñarnos griego a nosotros los catedráticos. Sí es posible. No hay nada que viole la gramática. No hay nada que viole bajo ningún concepto el griego. Sí se puede. Ahora, y yo les quiero, ya que hemos llegado a este punto, que ustedes creen, si ahora sí le damos, porque hicimos otro movimiento que nos acerca al jaque mate, vamos a darle un jaque mate, pero por toda la ley a este individuo. Vamos a rememorar un evento que hizo un ruido en el internet tremendo, que marcó un antes y un después, un debate con un pastor bautista, calvinista, experto en griego, que yo tuve personalmente, y en el que yo le hago la pregunta, si es posible o no, desde el punto de vista gramatical hablando, hablar de Juan 1.1 como la palabra era un Dios. Veamos ese debate, esa sección del debate. Un momentico, por favor. Muy bien, aquí tenemos el debate que este señor y yo tuvimos, un debate muy amistoso. Después no sé por qué se agrió tanto, ¿no? Parece que porque la gente a veces dice, oye, pero ¿cómo tú vas a reconocer eso en público, no? Me toca mi momento de interrogación y yo quiero mostrarles a ustedes lo que yo le pregunto y lo que él dice. Ok, mi pregunta tiene que ver con, es una pregunta muy sencilla y es desde el punto de vista estrictamente gramatical, dejando a un lado teología, dejando a un lado contexto. Una cláusula que tiene un sustantivo nominativo no articulado delante de un verbo, que es la construcción que hemos estado analizando, puede ser traducido indefinidamente, sí o no. Observen que mi pregunta es simple. Yo le digo, mira,
Vamos a olvidarnos del contexto, porque ustedes vieron que el esclavo dice, bueno, hay que mirar el contexto para determinar si vamos a traducir algo como indefinido o no. Vamos a olvidarnos de teología, como dice Barclay, ¿no? Porque eso va en contra de la teología del Nuevo Testamento. Bueno, yo tengo una opinión completamente diferente. Yo le pregunto a él, ¿este tipo de cláusula que tenemos en Juan 1.1 se puede traducir con el artículo indefinido? Gramaticalmente hablando, es decir, ¿violamos la gramática si lo hacemos así, sí o no? Notemos lo que Wilton Medina, con mucha candidez y con mucha honestidad intelectual, nos dice. Eso Ok. yo te lo... Ok, Espere, hermano. Ok, ¿ha formulado su pregunta, Renan? Renan, encienda su micrófono y... ¿No soy yo? Sí, ya está formulada su pregunta, ¿no? Sí, bro, sí. Ok, tiene 3 minutos para responder. Hermano Wilton Medina, adelante. bueno, gracias. Creo que no me voy a llevar esos 3 minutos porque es sencillo. Ya yo respondí a eso anteriormente. Yo me apego siempre a lo que dice la misma gramática de Wallace y de otros académicos, especialmente Wallace porque fue el que se metió más con esto, ¿no? Te voy a repetir lo mismo. Desde el punto de vista gramatical, estrictamente hablando, tal cual tú lo has planteado, por supuesto que es válido. ¿Notaron eso? Desde el punto de vista gramatical, estrictamente hablando, por supuesto que es válido. ¿De dónde saca este señor embustero, ignorante, Spinoza, que el cuerpo gobernante, que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo torció la Biblia, cuando un individuo de la marca de Wilton Medina, un hombre a quien yo respeto por su conocimiento del griego, aunque hayan cosas con las que no concuerde con él, con toda honestidad dice, oye, mira, desde el punto de vista gramatical no hay nada, sí, es posible, claro que sí. Después dice, bueno, claro, por supuesto, la teología, pero desde el punto de vista gramatical, que es lo que nosotros estamos examinando ahora aquí, oiga, eso está claro y ahí tiene, mire, para que si lo quiere ver, ahí tiene la dirección y puede ver el debate completo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Bueno, nos dice a nosotros que este individuo no sabe qué está hablando. Que este individuo ahora tenemos que añadirle, miren, aquí tienen, para que vean que no les miento, aquí tienen precisamente, fíjense ustedes, el Depository Time, página 81, de William Barclay, ahí ven, miren ahí el artículo de Ancient Heresy in Modern Dress, ahí lo pueden ver, la distorsión A, todo eso, ¿quién lo escribió? William Barclay. Yo creo que es posible, déjenme ver si yo les puedo encontrar acá un momentico. El libro de Barclay. Yo creo. Déjenme buscarlo un momentico acá. En mi biblioteca. A ver si lo encontramos. Mientras seguimos hablando. Vamos a Barclay. Para ver si encontramos el libro propiamente. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí está el libro. Miren, para que vean que no les miento. Vamos a ver. Déjenme ver si hay un bookmark para esto. A ver, denme un segundito. Bueno, me costó un poquitico de trabajo encontrarlo. Mira, esta fue una carta que él hizo a Mr. David Burnett en Australia el 20 de mayo de 1974, es decir, 20 años después de que él dijera que era imposible gramaticalmente. Querido señor Burnett, aprecio muchísimo, muchas gracias. De hecho, por su carta del 16 de abril. Usted ha hecho 4 preguntas y ellas deben ser contestadas. Estoy... de manera, temo que de una manera breve, a fin de poner en el correo una por una. Y porque, bueno, dice, tiene una correspondencia muy pesada, o sea, tiene mucha correspondencia. Él dice, la primera pregunta, in the beginning was the world, and the world was with God, and the world was a God. O sea, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Usted pudiera traducir, de acuerdo con el griego, que la palabra era un Dios. Y entonces él dice, bueno, pero esto parece obvio que es mucho en contra del resto del Nuevo Testamento. Esa es su opinión personal. Pero gramaticalmente, de acuerdo con el griego, dice él, no hay problema ninguno. Y aquí pueden ver, fíjense, para que vean que no les estoy mintiendo. Déjenme ver si él firma acá la carta. Esto es una recopilación de los libros, ¿no? Aquí está, vamos a ver. Tuyo sinceramente, vamos a buscar la carátula del libro para que ustedes la puedan ver. Aquí está, William Barclay y Yours, una compilación hecha por C.L. Rawlings de todas las cartas, bueno, las cartas que él pudo conseguir, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Bueno, pues nos muestra que simplemente nuestro amigo, el embustero
ignorante Espinosa, pues se ha dado él mismo un jaque mate gigantesco al hacer las declaraciones que ha hecho, que son declaraciones falsas, y que demuestra fuera de toda duda que es un ignorante de marca mayor. Y vamos a recordar brevemente cuáles eran sus argumentos. Vamos de nuevo atrás en mi presentación de PowerPoint. Me disculpo que se haya extendido un poquito, pero era necesario. Y como ustedes pueden ver acá, él dice: el cuerpo gobernante reconoce que el griego no tiene el artículo indefinido. Eso es cierto. No existe el artículo indefinido en griego. La gramática griega no lo recoge. La Kingdom interlineal no tiene el artículo indefinido. Claro, es una lectura palabra por palabra. El artículo indefinido no está en griego, no puede estar en español ni en inglés. Y bueno, pues por supuesto, sin embargo, usted ve que otros catedráticos sí lo hacen. Nuestra organización decidió demostrar honestidad intelectual por medio de no introducir allí el artículo indefinido de la lectura interlineal, porque no está allí. ¿Significa eso en algún modo que no se puede utilizar? Dice el cuerpo gobernante: no, espérate, que no esté allí no quiere decir que no se puede usar en la traducción. Por el contrario, si el contexto lo pide, tiene que ponerlo. ¿Qué nos dicen distintos traductores acá? Oye, mira, el artículo indefinido no existe en griego. Sin embargo, cuando un sustantivo no tiene el artículo definido delante, entonces es indefinido, puede ser traducido con el artículo indefinido. ¡Ah, qué mate! No, que la interlineal de reino no tiene el artículo indefinido. Claro, es una lectura palabra por palabra. Conjunción a conjunción. Sustantivo, sustantivo. Verbo, verbo. ¿Usted ve algún artículo indefinido aquí? No puede tenerlo. Si se hace en la traducción al lado de la traducción Nuevo Mundo, tanto en inglés como en español, usted le mintió a su audiencia al decir que solamente en español. No, tanto en inglés como en español aparece el artículo indefinido en la traducción del Nuevo Mundo. Lo que usted mostró en español no es una interlineal. Hoy van a revisar el video. No es una interlineal. Usted es un mentiroso. ¿Qué sucede cuando examinamos un texto con la misma sintaxis, exactamente la misma sintaxis que Juan 1.1, y el sustantivo no tiene el artículo indefinido? Bueno, pues que diferentes traductores de interlineales simplemente utilizan el artículo indefinido, incluso en la lectura interlineal, no ya en la lectura de lo que es ¿cómo se llama esto? La traducción aquí en la columna que está al lado de la lectura interlineal, no, dentro de la lectura interlineal, mostrando así que se puede. William Barclay, jaque mate, muy bueno, nos dice aquí la interlineal enfática de que sí, que puede ser un dios. ¿Qué nos dice Barclay? Que sí, que puede ser traducido de acuerdo al griego como un dios. ¿Qué nos dice Winston Medina en un debate que tuvo sobre el tema conmigo? Sí, gramaticalmente, desde el punto de vista estrictamente gramatical, no hay problema. Entonces, señor embustero, ignorante, Espinosa, usted debería de dejar de engañar a su audiencia hablando de cosas que usted no domina. Ni usted nunca ha estudiado sobre traducción, mecanismos de traducción, reglas de traducción, ni nunca usted ha estudiado sobre crítica textual, ni nunca usted ha estudiado griego bíblico, nunca ha estudiado hebreo. Usted no tiene capacidad para explicar estas cosas, tiene una muy mala interpretación. Y sobre todas las cosas, lo mismo que hizo Satanás el diablo con las palabras de Jehová, usted tergiversa. Usted dice: no, el esclavo, y miren las palabras de él para que ustedes puedan verlo, ¿no? Porque es digno de ver. Dice: el cuerpo gobernante reconoce, de acuerdo al método que nos dio, que ahí añadieron y manipularon Juan 1.1. El cuerpo gobernante reconoce de que se añadió y manipuló en Juan 1.1. ¿Dónde? No, el cuerpo gobernante está diciendo: no, espérate. Un momentico, a ver. Los traductores deben incluir o no el artículo indefinido en todas las escrituras griegas cristianas según el entendimiento del significado del texto. ¿Por qué? Porque es necesario usted estar traduciendo a un idioma donde sí hay artículo indefinido. Y en griego usted tiene una estructura. Y miren, la semana que viene, el video que viene, yo voy a mostrar 2 pruebas históricas del siglo III que desmontan esta paparruchada de este hombre. Porque hasta desde el punto de vista histórico es un ignorante. Entonces yo pregunto tanto a mis hermanos como a los amigos que vienen al canal, y me perdonen que yo hablo un poquito fuerte con este hombre, pero es que este hombre, ya este es el tercer video que yo tengo que sacar mostrando la manipulación que él hace del lenguaje. Este hombre merece que se le hable así para ver si la gente que le sigue despierta y se da cuenta que están siguiendo a un individuo que es un neófito, que no tiene más mínimo conocimiento de lo que está diciendo. Dijo que Oígame, usted sabe lo que es decir que Cristo nos mandó a conmemorar su muerte.
cuando la conmemoración de la muerte de Cristo, el pan y el vino representan su muerte en sacrificio, y hasta la cristiandad lo reconoce, y este hombre dice que no, que nosotros... Oiga, eso muestra la ignorancia y la tergiversación de los hechos. Entonces, ¿de verdad vale la pena seguir a un individuo como este? Que como en el caso del diablo hizo con las palabras de Jehová, suele tergiversar totalmente lo que se dice, y pronto vamos a estar haciendo algunos otros videos de algunos de sus videos que ustedes van a ver que la tergiversación es tal que uno dice, pero eso no es lo que dice el texto que él está leyendo, porque le añade palabras a las cosas que... Bueno, aquí lo pueden ver, miren la afirmación, él dice, el cuerpo gobernante reconoce de acuerdo al método que nos dio, que sí añadieron y manipularon Juan 1.1. De que ahí añadieron y manipularon. El cuerpo gobernante reconoce que manipuló el texto de Juan 1.1. ¿Dónde? Muéstreme usted dónde el cuerpo gobernante ha dicho, sí, mira, nosotros manipulamos. No, todo lo contrario, está diciendo, oye, mira, hay razón para esto. De hecho, hay otras traducciones de la Biblia que utilizan, ahí está, mire, el artículo indefinido, Señor. Todo esto, mis queridos amigos, lo hago para que ustedes puedan ver que aquí hay una manipulación descarada de los hechos y una ignorancia enorme de lo que este hombre está hablando. Este hombre no sabe de qué está hablando y se mete a decir a la gente, no, porque mira los testigos, y cuando él no sabe siquiera lo que está hablando. Una nota para finalizar, me disculpan que me haya tenido que expandir, pero bueno, ustedes pueden ver que, para que ustedes entiendan, aquí yo le respondí a 2 de sus videos ya. En el próximo video vamos a estar tratando otro tercer argumento que él toca en estos 2 videos. Pero bueno, obviamente tengo que presentar pruebas. No se trata de que yo me pare aquí a decirle a ustedes no crean lo que yo digo. No. Ahí tienen las pruebas, ahí tienen los razonamientos, ahí tienen los argumentos. Van a ver que no puede tocar nada de esto, como no pudo hacer. Si ustedes se fijan, él no ha podido tocar el tema más de la conmemoración y de la muerte. No puede. ¿Qué va a decir? ¿De dónde va a sacar para decir, no, está equivocado? No, tienes que contrarrefutar. Ahora, les voy a decir algo. Él dice, y yo quiero contarles muy brevemente, 5 minuticos más, una anécdota que yo leí cuando era muchacho. Y esa es algo que ilustra bien lo que es la psicología inversa. Se condena a la muerte a una persona y había una caldera de agua caliente hirviendo donde lo iban a meter. Y entonces él empieza a gritar, ¡qué bueno agua caliente! ¡No me metan en agua fría, por favor! ¡No me metan en agua fría! ¿Y qué hace el cacique, ¿no?, de la tribu que lo iba a quemar? Dice, bueno, si a él le gusta el agua caliente, el agua hirviendo, mejor lo metemos en agua fría para que sufra. Y eso era lo que el hombre quería, ¿no? Eso se llama psicología inversa. Es decir, tratar de crear en la mente del contrario que a ti te interesa algo cuando en realidad lo que tú quieres es lo contrario. ¿Cómo este hombre utiliza psicología inversa? Diciendo, testigos de Jehová que refutan estos videos. Gracias, me complace muchísimo que ustedes hagan esa refutación, porque así usted viola lo que dice el esclavo. Vamos a estar haciendo un video donde vamos a ver que el esclavo no dice nada de lo que él dice. Cuando usted lee el contexto está hablando de algo muy diferente a lo que él dice, como suele suceder, manipula las cosas, pero no, a él esto le está llegando al corazón porque lo estamos tirando contra la pared, como se dice en Cuba. Le estamos destruyendo sus argumentos de una manera, y para que ustedes entiendan, miren, a mí no me interesa crecer en número de seguidores, ¿no?, del canal. ¿Por qué? Porque yo esto lo distribuyo en Facebook, en distintas plataformas donde llegan a los hermanos, donde llegan a las personas sinceras y vienen. Ayer mismo me pone un comentario alguien sobre este video que estoy haciendo, justo lo que yo andaba buscando. Entonces, mire, señor embustero, ignorante Espinosa, no se desgaste intentando convencerme de que al hacer yo mi trabajo de desenmascarar usted se siente contento. Yo sé cómo usted se siente, se le puede ver en el rostro. Entonces no los venga con esa psicología inversa barata, que conmigo por lo menos no va a funcionar. Bien, amigos, como ustedes pueden ver claramente, tal como Satanás el diablo tergiversó las palabras sencillas de Jehová, dándole un sentido completo, este hombre le ha dado un sentido completamente diferente a lo que el cuerpo gobernante dijo, por medio de no mostrarle a su audiencia todo lo que el cuerpo gobernante dijo y por medio de no investigar toda la evidencia que tenemos de que lo que el cuerpo gobernante dijo es completamente correcto. No. Apocalipsis 12 del 16 al 22 no nos aplica a nosotros. Le aplica a usted por mentiroso y tergiversador. Nosotros hemos traducido Juan 1.1 de acuerdo al contexto que vamos a estar examinando muy pronto. De hecho, vamos a estar viendo que el método que usted utiliza y que es para crítica textual, no para traducción, usted tergiversó completamente eso, lo vamos a ver también, ese método
Si lo usamos para traducción, hay muchísimas traducciones, hay muchísimos comentaristas, no testigos de Jehová, católicos y evangélicos que reconocen que Juan 1.1, la mejor manera de traducirla es un Dios o divino, que es la otra traducción que la traducción del Nuevo Mundo pone en el margen, no Dios. Así que, queridos amigos, espero que esto les haya ayudado, espero que a los seguidores de este embustero ignorante Espinosa, ya sabemos su middle name, les ayude a abrir los ojos, les ayude a ver que están siguiendo un individuo ignorante, un individuo que no tiene la más mínima base académica, un individuo que así es posible que podamos hacerle una promoción para un doctorado, pero de horroris causa, porque causa horror los disparates y la ignorancia que este hombre dice. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuérdese, el apóstata por su boca arruina a su semejante, pero por conocimiento, como el que hemos mostrado aquí, se libra a los justos.